El lenguaje es el vestido del pensamiento. Samuel Johnson. Muy buenas tardes, estimados licenciados. Quienes habla Andrea Castillo y Merly Celia, de la carrera de Desarrollo Infantil Integral, del cuarto semestre. El tema a exponer es estrategias lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 36 a 48 meses de la Unidad Educativa Alfonso Toledo del Inicial 1. El lenguaje es la casa de la verdad del ser. Martin Heidegger. Los niños y niñas deben de ser estimulados desde muy temprana edad, donde la familia y la interacción social cumplen un papel fundamental para el desarrollo de su lenguaje oral. En la problemática tenemos, en la observación realizada en el Inicial 1 de la Unidad Educativa Alfonso Toledo, se pudo percibir un gran número de infantes que no cumplen con un desarrollo oral adecuado, donde esta decadencia tiene como formulario la falta de apego de los padres y la inestabilidad en los hogares. Objetivo general: analizar las estrategias lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 36 a 48 meses del Inicial 1 de la Unidad Educativa Alfonso Toledo. Objetivos específicos. Como primero tenemos describir las fases por las cuales atraviesan los niños en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje oral. Segundo, indicar la importancia de estimular en el lenguaje oral en los niños de la unidad educativa a edades tempranas. Como tercero tenemos la elaboración de materiales lúdicos que fortalezcan el desarrollo del lenguaje oral de niños y niñas de 36 a 48 meses del Inicial 1 de la Unidad Educativa Alfonso Toledo. Justificación. El presente proyecto manifiesta sobre el desarrollo del lenguaje oral para la mejora del vocabulario en los niños y niñas, creando en ellos un estado de seguridad al momento de comunicarse con los seres que le rodean. Es necesario conocer la importancia del desarrollo del lenguaje oral, utilizando las diferentes estrategias lúdicas durante este proceso educativo, donde se evidencia el progreso y la incrementación de las palabras del infante, permitiéndoles así generarles nuevas experiencias conceptuales, las cuales van siendo participativas para el niño, donde ellos deben de estar establecidos en un ambiente sano y seguro. Dentro del marco teórico para realizar esta investigación hemos puesto primero como las variables dependiente y la variable independiente. La variable dependiente es el desarrollo del lenguaje de niños y niñas de 38 a 46 meses del Inicial 1 de la Unidad Educativa Alfonso Toledo, y la variable independiente es la estimulación temprana. Para eso también hemos desarrollado una serie de investigaciones en la cual interviene lo que es el desarrollo del lenguaje, que en este de aquí lo vemos que es de forma innata, porque el ser humano en sí desarrolla su forma de expresarse desde que nace. Puesto que también nosotros vamos a ver una serie de relaciones que el niño tiene. También las características del lenguaje, que son hablar correctamente, la expresión y también el vocabulario, en la cual hablar correctamente quiere decir que nosotras debemos expresarnos con un lenguaje adecuado hacia los niños, la forma en la cual nos expresamos para que ellos también puedan entender y ser capaces de recordar la petición o lo que nosotros queramos decirles. También la forma de cómo fomentar el vocabulario de ellos. Repetir palabras que para ellos sean desconocidas, explicarles qué función tienen, y así ellos también podrán formar palabras o formar frases con ese tipo de vocabulario nuevo, que para ellos será un poco complejo, pero a su vez será un poco más divertido, porque a la vez que nosotros vamos fomentándolo, lo vamos de una forma incluyendo en su léxico. También es importante que nosotros entendamos que las etapas de los niños, en este caso nosotros como estamos estudiando de los niños de 38 a 46 meses, es decir, que los niños están cursando por una etapa muy
un poco muy sensible porque es en la complejidad que ellos ya van tomando más palabras para su vocabulario, en la cual es la comprensión y la articulación de las palabras. La comprensión de objetos, que nosotros podamos darle un objeto y que él comprenda para qué sirve, cómo se llama, cuál es su función. Y la articulación es decir las palabras correctamente, es poder formular un poco de frases más complejas para que él ya pueda desarrollar esa complejidad en su léxico. También quiere decir que nosotros a través de las estrategias lúdicas vamos a desarrollar esta serie de actividades para que ellos puedan desarrollar su lenguaje. En la estimulación temprana, porque la estimulación temprana tiene que ver mucho en el desarrollo del lenguaje, puesto que la estimulación temprana va a estimular las áreas más sensibles del niño, que es el área del lenguaje, el área cognitiva, el área socioemocional y el área motriz, en la cual el niño va a desarrollar sus habilidades y destrezas a través de esta estimulación. Porque es importante estimularlas, porque a través de esta estimulación los niños van a adquirir y van a desarrollar más sus capacidades cognitivas, en la cual su maduración cerebral va a ser más evolutiva, en la cual sus uniones cerebrales, uniones neurológicas van a ser más desarrolladas. Por lo cual nosotros vamos a permitir al niño expresarse de una forma correctamente, en la cual también tiene que ver la forma como nosotros vamos a estimular al niño. Para esto aquí tenemos que tener en cuenta que es de gran importancia la estimulación en los niños y niñas de 38 a 46 meses, puesto que desde allí ellos ya van formando frases para poder ya formar palabras completas, para formar oraciones dentro del lenguaje. También nosotros tenemos que tener en cuenta que el juego es un elemento de aprendizaje. Como ya lo sabemos, el método del juego es una técnica que nosotros utilizamos dentro de nuestras clases, dentro de también nuestros hogares, para que los niños desarrollen de esa manera actividades a través de una forma lúdica, en la cual el juego tiene que intervenir de una forma muy precisa. Como por decir, el juego va a desarrollar en los niños esa parte que les hace falta de seguridad, ser más confiables, ser más sociables en sí. También vamos a tener en cuenta que hay un consejo para la estimulación temprana, que quiere decir que debemos respetar mucho el ritmo de cada niño, debemos respetar sus ritmos de aprendizaje. No podemos llegar a cabo de un solo a querer que los niños aprendan. Tenemos que respetar su tiempo, y también nosotros como educadoras tener una actitud positiva y muy flexible al momento de enseñar, puesto que los niños no tienen la misma forma de aprender. Tenemos que buscar estrategias en las cuales los niños puedan desarrollarse y completarse como en sí. Pues también nosotros tenemos que tener en cuenta que si ayer recordamos una actividad, decir de la articulación de palabras, podemos decir la formulación de la M, hoy no podemos empezar con la formulación de la P, porque los niños van a quedar con un vacío. Es decir, debemos llenar esos espacios en los cuales los niños van a desarrollarse completamente. Pues también nosotros también tenemos que tener en cuenta que para desarrollar esta serie de actividades debemos poner en práctica lo que son las estrategias lúdicas, que nosotros también las desarrollamos dentro de casa y dentro de nuestro salón de clases. Metodología. Como metodología tenemos el diseño metodológico, el cual es cuantitativo y cualitativo. El nivel de investigación, la que hemos formado básica aplicada. Tipo de investigación, investigación de campo descriptiva. Método de investigación, analítico-sintético. En instrumentos o técnicas de recolección de datos, en esta pudimos realizar la ficha de observación hacia los niños, la cual consta de 15 preguntas donde se pudo evidenciar el desarrollo que los niños van teniendo a diario durante el aula clase. La entrevista fue realizada desde la educadora. Esta consta de 6 preguntas. Para la recolección de información se dice que en las tablas el 66% de niños dieron que sí y el 34% de niños dieron que no, siendo así que los niños describen objetos por cualidades y asocian palabras por conceptos. Quiere decir que no hay un gran vacío dentro de esta estimulación dentro del aula de clases.
Dentro de la unidad educativa Alfonso Toledo hemos concluido de la siguiente manera que las etapas que los niños están cursando para la comprensión del lenguaje es sobre la articulación y, como ya antes lo mencioné, también la comprensión. También esto quiere decir que los niños están pasando por una etapa donde de los 48 meses en donde ellos ya van comprendiendo la función que tiene la articulación de las palabras dentro de sus hogares y dentro de su salón de clases, puesto que para ellos es necesario aprender esto para poder expresar sus necesidades. También tenemos que tener en cuenta que la educadora tiene que basarse en la estimulación para que los niños puedan comprender la importancia de jugar y aprender. Entonces tenemos que la educadora sí forma actividades en las cuales los niños se expresan mediante el juego. Y también nosotros elaboramos un material lúdico en los cuales pudimos ver que los niños se divierten de una forma muy innata, que ellos juegan a través de las actividades que nosotros planeamos para poder observar, hacer nuestra ficha de observación, en la cual nos sirvió de mucha ayuda. Y también para la elaboración de estos materiales que hicimos, utilizamos recursos que no sean perjudiciales para los niños, teniendo en cuenta su integridad física, y todo esto nos ayudó para poder saber cuán importante es la estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 36 a 48 meses. Como recomendaciones tenemos que la maestra debe utilizar estrategias metodológicas adecuadas, permitiéndole al niño un progreso eficaz durante sus primeros años de vida dentro del aula clase, para así ir fomentando un vocabulario a través del juego, canciones, entre otros. Segundo punto, dentro del salón de clase, la educadora podrá formar actividades motivadoras que permitan y favorezcan el desarrollo del lenguaje oral del niño y niña. Por último, la elaboración de materiales lúdicos, lo cual es muy importante para relacionarlos con el desarrollo del lenguaje oral, permitiéndoles a ellos una mejora cada día y ir formando seres comunicativos en forma asertiva. Muchas gracias.